Desde hoy, Estados Unidos aparece en guerra con Irán. Desde el día de hoy, martes 17 de junio, Estados Unidos aparece en guerra directa con Irán. Como si la guerra entre Israel e Irán no representase un conflicto verdaderamente catastrófico y tremendamente peligroso, no solamente para Medio Oriente, sino para el mundo entero, por la posibilidad de una escalada nuclear a partir de un ataque israelí con armas nucleares. Ahora, además, Estados Unidos determina participar de manera directa en el conflicto con ataques directos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Estados Unidos ya participaba en este conflicto de manera indirecta, lo recordarán sin lugar a dudas. Participaba a través de la provisión de inteligencia para los ataques israelíes, el apoyo aéreo para los viajes de más de 1.500 kilómetros de los cazas israelíes antes de acometer Irán con sus bombas y sus misiles, apoyo aéreo de Estados Unidos a través del repostaje en vuelo. Participaba también Estados Unidos a través de la defensa de Israel, respondiendo a los ataques con misiles, con drones e incluso con bombas de Irán. Sin embargo, ahora también participa de manera directa y pronto presenciaremos ataques llevados a cabo directamente por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 247 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo, en un día poco habitual. Los martes, por lo general, realizamos una pausa en nuestras transmisiones después de una semana de transmisiones diarias, incluso en algunos casos con 2 transmisiones por día, pero no queríamos abandonarlos frente a tantas noticias, tantas novedades de tal gravedad y con reportes verdaderamente canallescos de parte de los grandes medios occidentales, los medios hegemónicos, y reportes bastante superficiales de parte de los youtubers dedicados a la geopolítica, pero en realidad sin mucha idea de estas cuestiones. Por eso, nosotros aquí en esta transmisión especial, completamente en directo, en la cual vamos a establecer el foco en la participación de Estados Unidos en la guerra en Medio Oriente entre Israel e Irán. Pero vamos a comenzar primero, antes de eso, con un repaso de lo sucedido el día de hoy por allí, porque presenciamos algunas situaciones, actividades, sucesos bastante llamativos. Por favor, como siempre, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, con los comentarios, con la difusión. Si nos quieren ayudar a través de las membresías o de PayPal, naturalmente, bienvenida la ayuda también. Dicho esto, en el día de hoy presenciamos sucesos bastante llamativos, comenzando por los ataques de Israel, perdón, por los ataques de Irán contra nada más y nada menos que la Dirección de Inteligencia Militar de Israel, con misiles completamente novedosos. La historia en realidad comenzó el día de ayer, cuando, a pesar de las muchas versiones circulando por las redes respecto a un gran ataque iraní con armas completamente novedosas, y a pesar incluso de los múltiples
anuncios de alarma en Israel durante el día en varias oportunidades. La aplicación de alerta temprana distribuida entre la población israelí para que abandonen sus actividades en el caso de un ataque y, naturalmente, establezcan medidas de seguridad, básicamente la protección en los refugios dispuestos para estas situaciones. Muchos, pero muchas alarmas el día de ayer de supuestas olas masivas de ataques iraníes, pero finalmente solo algunos pequeños ataques de Irán con misiles de lo más anticuado de su arsenal. Respecto a las alarmas, aparentemente, hackers iraníes habrían realizado un hackeo de el sistema de alarmas, hackers iraníes habrían realizado eh, la penetración del sistema de defensas digitales, informáticas de Israel y habrían generado estas alarmas falsas, aunque por ahí también la versión de sencillamente problemas técnicos, errores por parte de los sistemas de alarma israelíes. No podemos determinar esto desde aquí, naturalmente, pero lo concreto, las alarmas falsas durante el día, varias, y estos pequeños ataques de Irán posteriormente. De alguna manera, el día de ayer generaba la sensación de que Irán estaba realizando pruebas con esos pequeños ataques medidos, con armamento obsoleto, considerando la capacidad misilística de Irán. Realizaba experimentos, chequeos, dónde aparecen las defensas, de qué manera responden, cómo reaccionan los israelíes. Esa es la sensación de ayer. Hasta que el día de hoy, finalmente, durante el día, por primera vez, durante el día y no durante la noche, Irán determinó finalmente realizar ataques con sus misiles más modernos y nada más y nada menos que contra las agencias de inteligencia israelíes. En concreto, la agencia Amán, la agencia de inteligencia militar. Recuerden que básicamente el sistema de inteligencia israelí presenta tres patas. Presenta la pata de el Shin Bet, la inteligencia ligada a la seguridad nacional, ¿sí? Básicamente los servicios de inteligencia destinados a la represión de los palestinos y de la oposición política, eso el Shin Bet. Por otro lado, la inteligencia israelí presenta la pata del Mossad, la agencia de inteligencia nacional, la más grande de todas, y finalmente la inteligencia israelí presenta la pata o la columna del Aman, A-M-A-N, por sus iniciales en hebreo, básicamente la agencia dedicada a la inteligencia militar y por ende a la inteligencia estratégica, la inteligencia utilizada en las guerras, la inteligencia utilizada contra Irán y por cierto la agencia sede de la famosa unidad 8200 o 8200, como la llaman eh, informalmente, la agencia dentro de el AMAN, dentro de la agencia militar, la agencia destinada por sobre todas las cosas a la inteligencia digital, ¿sí? La inteligencia de las comunicaciones. En el día de hoy, en el medio del día, Irán, después de esos ataques sin mucho sentido el día de ayer, evidentemente testeando, evidentemente evaluando la respuesta israelí, Irán hoy acometió con fiereza el cuartel central en la base militar de Gligot, el cuartel central de el Amán, la agencia de inteligencia militar, en la base militar de Gligot, con estos ataques. Por cierto, no proliferan las imágenes sobre estos ataques como así otros llevados a cabo hoy
debido a la política instituida desde ayer en Israel de una censura absoluta ante la publicación de los ataques, los objetivos, las consecuencias de los ataques iraníes, todo eso prohibido, pero presentemos lo que, gracias a personas particulares desafiando la censura, pudo finalmente aparecer en las redes. Primer impacto, segundo impacto, la esquela de una intermedia de sistema de defensa, ubicado exactamente ahí para la defensa de, obviamente, esa base militar. Tercer impacto y hay un cuarto impacto. De una magnitud enorme los impactos, evidentemente, misiles balísticos con cabezas muy grandes. 1, 2. Lo presento una vez más. Voy a presentar 2 o 3 videos, pero el más claro, tomado, filmado, grabado con un celular, con un móvil. Es el primer impacto, ahí el segundo. Esa esquela de humo, la esquela de humo dejada por un misil antiaéreo, ¿sí? Completamente inútil, pero ubicado exactamente ahí para la defensa de esta base militar. Esa es la importancia de esta base, una base con un sistema de defensa asignado exclusivamente para su defensa, completamente inútil. Aquí los otros impactos, no, ahí. De la izquierda, estos los dos de la derecha, en el medio, la esquela, ahí a la izquierda el tercero y ahora el cuarto también a la izquierda. Ahí el cuarto. Muy, pero muy grandes, estos filmados desde muy lejos. Muy, pero muy grandes. Aquí algunas imágenes más. Aquí algunas imágenes adicionales de esto. Desde un poquito más lejos. Tremenda la esquela de humo. Una vez más, base militar de Gigliot, sede de la Agencia de Inteligencia Militar, la Agencia de Inteligencia Estratégica, conocida como Amán, una de las 3 columnas de la inteligencia israelí, otra vez, la militar, la Amán, el Mossad, la inteligencia nacional, y el Shin Bet, la inteligencia ligada a la seguridad interna. Ataques llevados a cabo a plena luz del día, a diferencia de lo sucedido antes. ¿Por qué los ataques por la noche? Claro, la noche genera naturalmente una ventaja para el atacante, tanto en cuanto a drones, a bombas, a misiles. Evidentemente, durante el día de ayer, ante esos ataques calculados, planificados, de prueba, llevados a cabo por los iraníes, pudieron determinar que las defensas antiaéreas israelíes presentan una capacidad de intercepción cada vez menor, muy pequeña en este momento, por sobre todas las cosas con respecto a los misiles balísticos, con los drones y con armamento con una cota de malla, con una altura menor de ataque, por ahí responden con mayor con una mayor tasa de intercepción con los misiles balísticos cada vez menor, ya de por sí baja y cada vez menor la tasa de intercepción con los misiles balísticos hipersónicos, nula la intercepción, nula, cero, ¿sí? Y a partir de esto, de lo que pudieron determinar ayer, hoy este ataque a plena luz del día, sin siquiera el menor atisbo de detección, y el único intento de intercepción, ese misil recién visto ahí en el medio, esa esquela a último momento, perdido por ahí, pero ni siquiera pudieron realizar, en este caso con estos misiles de hoy día, ni siquiera pudieron realizar una detección temprana. De repente aparecieron los misiles, generaron los impactos y nada más que eso. No pudieron establecer la trayectoria, no pudieron establecer el momento de disparo, no pudieron realizar una detección temprana como sí habían podido en los días anteriores, con lo cual las defensas israelíes
en una situación cada vez más complicada, amén de la situación natural del descenso de las reservas de munición para estos sistemas defensivos. Recuerden que por cada misil, dron o incluso bomba, por lo menos realizan dos disparos, ¿sí? Realizan 2 disparos de municiones tremendamente caras y escasas, y esto ya a lo largo de hoy, el cuarto día, 3 o 4 días. Con lo cual, las existencias van descendiendo y descendiendo y descendiendo, y a pesar de la provisión de Estados Unidos y de la producción israelí a toda máquina, no generan más de entre 60 y 100 municiones al año, ¿sí? Con lo cual, fuerte, muy grande el problema en este sentido. Aquí la última imagen difundida hoy de esto mismo, por ahí, el ataque, el segundo ataque, ahí el tercero. Y ahí los otros dos. Bien. Em, si bien lógicamente los israelíes no presentaron públicamente cifras respecto a las víctimas, de acuerdo a las agencias noticiosas israelíes, estos ataques habrían generado una gran cantidad de víctimas, tanto de heridos como de fallecidos. Además de esto, verdaderamente novedoso, ataques durante el día con nuevos misiles sin capacidad de intercepción prácticamente o más que prácticamente, totalmente de Israel, y ataques contra cuarteles generales de las agencias de inteligencia. Además, en el día de hoy en Irán fueron realizadas las detenciones de 19 agentes del Mossad, agentes locales, naturalmente, en la provincia de Lorestán, como así también en la provincia de Ilam, lo cual responde lógicamente a la situación de Israel de haber comenzado a perpetrar ataques basados por sobre todas las cosas en drones lanzados de ese territorio iraní. De hecho, a lo largo de los días, varias camionetas, varios vehículos interceptados, decomisados y detenidos sus ocupantes, lógicamente, por las fuerzas de seguridad iraníes, incluso también, si no recuerdo mal, 2 o 3 allanamientos en viviendas residenciales repletas de drones y de material explosivo utilizado precisamente para los ataques desde dentro de territorio iraní, contra objetivos mayormente ligados a los altos mandos militares. Es el objetivo de supuestamente desde el segundo día de ataques de Israel, pero en realidad ya desde el principio, generar el descabezamiento del régimen político, del régimen militar, y así un cambio de régimen, como lo llaman ellos, y esto naturalmente aparece ligado a la dificultad de Israel para acometer Irán con misiles aéreos lanzados, en el caso de Israel, desde aviones de combate, desde cazabombarderos, los cuales deben recorrer 1.500 kilómetros para el lanzamiento, lo cual connota un enorme peligro por la posibilidad de derribos de estos aviones. Según los iraníes, aunque esto no confirmado, generaron 4 derribos de F-35. Además, eso connota naturalmente la necesidad de repostajes en el aire, varios repostajes, y si bien están ayudando los tanqueros estadounidenses, alemanes, franceses y británicos a propósito de complicidad de Occidente en todo esto, bueno, nada sencillo. En lugar de un botoncito y que un misil recorra directamente esos 1.500 kilómetros en algunos minutos, en una decena de minutos tal vez,
En el caso de los aviones deben recorrer estos 1.500 kilómetros con varios repostajes en el medio, con pilotos encima, con la posibilidad de intercepción. Por eso este cambio de estrategia hacia ataques mayormente, no todos, pero mayormente lanzados directamente desde Irán. Por cierto, estas las únicas imágenes difundidas de esto. En los días pasados presenciábamos muchísimas imágenes en vivo, incluso de los arribos, de los impactos de los misiles iraníes en Irán, pero desde ayer, atención a estas imágenes, desde ayer los servicios de inteligencia israelíes determinaron la prohibición absoluta para todo el mundo, incluso para los medios de comunicación acreditados, los medios de comunicación occidentales, la prohibición absoluta de difusión de imágenes de la llegada de los misiles, de las intercepciones, de los objetivos alcanzados, de los objetivos militares destruidos. Sí pueden presentar imágenes, de hecho, por ahí, no lo voy a presentar ahora, pero por ahí un instructivo difundido por las agencias de inteligencia israelíes con lo que pueden y lo que no pueden. No pueden prácticamente nada, pero si en algún caso un ataque genera víctimas civiles o la destrucción de alguna residencia por la intercepción o incluso por un propio misil interceptor fallido, bueno, eso sí lo pueden presentar mundialmente porque, claro, civiles afectados, ¿no? Qué terrible, pobres israelíes, claro, cuando machacan a bombazos a los pobres civiles de Gaza, no hay ningún problema, ¿no? Total, para ellos subhumanos, de alguna manera, ¿no? Los gazatíes, la población palestina. Pero en el caso de civiles israelíes, eso sí lo pueden presentar. Nosotros desde aquí rechazamos, como siempre, las acciones militares contra civiles de cualquier lugar, lógicamente, tanto las intencionadas, como en el caso de Israel, evidentes, como las aparentemente inintencionadas en el caso de un edificio de viviendas hace unos días aparentemente destruido como consecuencia de un misil interceptado iraní, ¿sí? No nos congratula nunca nos va a congratular la muerte de ningún civil, ¿sí? Pero este doble rasero, esto, por un lado, presentar las imágenes de los pocos civiles afectados de un lado y no presentar el genocidio cometido en Gaza, bueno, ahí mal, ¿no? Bastante flojos. Esto lo sucedido en el día de hoy, y por cierto, frente a esta situación, una de las decisiones tomadas por el gobierno israelí. Aquí. Una de las ministras israelíes aquí anunciando, yo voy a realizar la traducción de los subtítulos en inglés. Es para mí importante clarificar que no vamos a aprobar las salidas fuera del país de los israelíes en este momento. Los que pueden salir son las personas que vinieron a visitar Israel, los turistas. Tanto sea por turismo, tanto sea por negocios o diplomáticos, los que lo entiendan, quienes retornan a sus países, pero de ninguna manera vamos a aprobar que los israelíes puedan abandonar Israel en este momento. Claro, ¿cuántos israelíes con doble ciudadanía? En el caso de mi país, Argentina, muchísimos argentinos con doble ciudadanía israelí, en muchos otros países del mundo también, y toda esa gente no quiere la guerra, quiere abandonar Israel, y hasta hace 24 o 30 horas podían todavía abandonar Israel hasta que determinaron las autoridades israelíes la cancelación de los viajes de nacionales israelíes, aún con doble ciudadanía, fuera de Israel. No quieren que abandonen el país, los quieren ahí como posibles soldados, como posibles
combatientes, evidentemente, y como, bueno, parte de el aparato de guerra, no solamente en lo militar, sino en la producción, naturalmente, de otros bienes indispensables para el funcionamiento de la sociedad y, por ende, de la industria militar. Em, Todavía, según la última información, todavía aparecen las salidas por agua, ¿sí? Las salidas marítimas habilitadas, ¿sí? No pueden ni por tierra ni por aire. Sí pueden por barco, pero debido a la masiva demanda de esto, aparentemente los precios habrían protagonizado un ascenso meteórico y estarían queriendo las compañías navieras encargadas de estos viajes, por sobre todas las cosas a Chipre, bueno, rutas habituales de estas compañías marítimas israelíes, bueno, estarían presentando cifras siderales, ¿no? De decenas de miles de dólares por un solo pasaje, por un solo ticket, un solo boleto. Esta la situación. Y ahora sí, dicho esto, podemos comenzar con la gran noticia del día, la gran mala noticia del día, con la prácticamente oficial declaración de ingreso de Estados Unidos en la guerra. Esto nosotros lo habíamos presentado y lo habíamos vaticinado en las transmisiones anteriores. Israel podía comenzar esta guerra de tres maneras: sola por completo, sin la necesidad de apoyo estadounidense, con mayor libertad, pero sin capacidad de victoria contra Irán. Podía comenzar esta guerra con ataques conjuntos, ¿sí? Con la participación total de Estados Unidos, pero Estados Unidos rechazaba inicialmente esto por lo que connotaría para Estados Unidos una situación de esta. O podía comenzar sola, pero con el apoyo de Estados Unidos en una estrategia intermedia, ¿sí? Y así comenzó la guerra de Israel, con el apoyo de la inteligencia estadounidense y occidental en general, el apoyo aéreo para el repostaje y el apoyo en la defensa. ¿Sí? Pero con el correr de los días y ante em, el hecho de que no pudieron materializar los objetivos buscados, si bien realizaron ataques contundentes, especialmente el primer día, no pudieron concretizar los objetivos, no pudieron materializar los objetivos, ni en lo relativo a la destrucción de las instalaciones de enriquecimiento de uranio, ni en lo relativo a la destrucción de las bases militares y misilísticas, ni en lo relativo a el descabezamiento del régimen político y militar. Entonces, Israel evidentemente comenzó a acometer con muchísima fiereza en sus canales políticos, en sus formas de presión política, de influencia política frente a este fracaso militar y a una situación de ataques cada vez mayores y nunca vistos por Israel con esta fiereza como está respondiendo Irán. Si bien Irán en ningún momento generó una escalada con ataques más allá de lo llevado a cabo por Israel. Si acometían instalaciones nucleares los israelíes, entonces acometían instalaciones nucleares los iraníes. Si acometían instalaciones militares los israelíes, entonces respondían los iraníes también con la misma moneda, pero sin una escalada por encima de eso, pero con muchísima fiereza. Bueno, frente a esta situación, evidentemente los teléfonos al rojo vivo, los medios de influencia, el dinerito, ¿sí? Recuerden que básicamente el IPAC, por ejemplo, básicamente la Organización para el Patrocinio de los Intereses Nacionales de Israel en Estados Unidos, patrocina a prácticamente todos los políticos, tanto demócratas como republicanos, y comenzaron a generar presión sobre Trump, evidentemente también, y eso determinó que el día de ayer, antes del final, por cierto, antes del final de un G7 cada vez más insignificante,
un G7 cada vez más simbólico. Bueno, Trump abandonaba el G7 por sorpresa antes de su final con imágenes verdaderamente increíbles como esta. Aquí el momento de salida de Trump, inmediatamente después de la foto. Atención a la cara de Macron ahí como, ¿y ahora nos abandona? Atención a esto. Mientras, todos sorprendidos, mientras von der Leyen descendía primera, detrás el impresentable de Merz, Starmer detrás, Trump en el medio, a su izquierda el presidente canadiense, el sucesor de Trudeau, después Macron, después Meloni, y aquí las palabras de Trump, sorprendiendo a todo el mundo en público. Bueno, tengo que... aquí, nuevamente. Bueno, debo volver inmediatamente por algo muy importante. Muchas gracias a nuestro anfitrión, Canadá. Ustedes probablemente vieron lo que yo vi. Y tengo que volver lo más pronto posible. La cara de Macron, mamita querida. Así, un día antes de su cierre, abandonaba Trump el G7. Un G7 no solamente accidentado, sino un G7 total y completamente fracasado, una suerte de implosión dentro de el G7, con algunas declaraciones de Trump, el grado de maltrato de Trump a los líderes europeos, incluso al líder canadiense también, el anfitrión de esta reunión del G7, a Zelensky incluso también, porque por cierto abandonó el G7 justo antes de la reunión planificada con Zelensky, así que a Zelensky un corte de mangas, evidentemente, corte de manga a Zelensky. Pero antes de eso, en el discurso inicial de Trump, más que en el discurso inicial, en las declaraciones iniciales, apenas llegado y recibido por el presidente canadiense, básicamente responsabilizó a Obama y responsabilizó a Trudeau, el expresidente canadiense, delante del presidente canadiense actual, por la expulsión de Rusia del G7 en 2014 y caracterizó a esto como un error. Por culpa de Obama y por culpa de Trudeau, Rusia debió abandonar o fue rechazada, la participación de Rusia en el G7 fue rechazada y por eso comenzó la guerra. Incluso sutilmente presentó la idea de que a partir de ahora China participara en el G7 con la frase de quieres gente con la que puedas hablar, como si no pudiera establecer un diálogo con los líderes actuales. Entonces presentó sutilmente, no de manera abierta, pero presentó esa idea también. Cuando los líderes occidentales, por sobre todas las cosas europeos, comenzaron a generar presión sobre una declaración para el establecimiento de más sanciones contra Rusia, Trump la rechazó de plano, rechazó abiertamente esto, diciendo las sanciones le cuestan a Occidente una enorme cantidad de dinero, tampoco pudieron generar un avance comercial con Japón, este acuerdo ya anunciado 20 veces, pero todavía no cerrado. Y además de esto, además de este desaire, abandonando la cumbre antes de tiempo, sin mención de Ucrania en la declaración final por orden de los Estados Unidos contra la voluntad de Europa. En algún momento Macron, frente a esta situación, reaccionó diciendo, bueno, Trump abandonó la cumbre del G7 para desactivar un conflicto en Medio Oriente, cuando en realidad precisamente la abandonaba para comenzar una participación directa, para participar en una reunión del Estado Mayor Conjunto y a partir de ahí determinar las próximas acciones militares de Estados Unidos contra Irán. Precisamente lo contrario, un mentiroso Macron, sucio,
Pero, bueno, evidentemente estas declaraciones recorrieron miles de kilómetros hasta los oídos de Trump, esto de, ay, no, nos abandona para generar un proceso de paz, para desactivar el conflicto, y respondió Trump, Macron, como siempre, se equivoca, es un mentiroso. Así que otro desaire, otro cachetazo. El G7, el estado lamentable de Occidente y de sumisión leguleya de los gobiernos europeos a Estados Unidos, además eh, mm, de sometidos, además de lamebotas, además humillados, ¿no? Cada vez más parecidos a los masoquistas, los líderes europeos. Y tras esto comenzó Trump con las declaraciones, como siempre a través de su red social, el día de ayer. Aquí la primera de ellas. El día de ayer, inmediatamente después de esta salida del G7, comienza Trump con lo siguiente. Irán debería haber firmado el acuerdo que les pedí. Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas. En pocas palabras, Irán no puede tener un arma nuclear. Lo he dicho una y otra vez, todos deberían evacuar Teherán. Primera amenaza directa. Todos deberían evacuar Teherán. Al poco tiempo, en esta escalada de declaraciones hacia la declaración de guerra, una vez más, por favor, que alguien le explique al chiflado de Tucker Carlson que Irán no puede tener un arma nuclear. Esto por la entrevista de Tucker Carlson a Jeffrey Sachs y otras participaciones de Tucker Carlson al aire, incluso en una entrevista con Steve Bannon, en todas ellas abiertamente en contra de una participación de Estados Unidos en la guerra en Irán, porque para ellos, o por sobre todas las cosas para Tucker Carlson, eso determinaría la caída del imperio y bastante acertada su evaluación de la situación. Nuevamente Trump, al ratito, América primero significa muchas cosas grandes, incluyendo el hecho de que Irán no puede tener un arma nuclear. Hagamos América grande otra vez. Y a partir de aquí, bueno, acá un poquito más tarde, 5 horas después, una vez hechas las declaraciones de Macron, el cachetazo a Macron, el insulto aquí, el presidente francés Emmanuel Macron en busca de publicidad, encima gastándolo, encima cargándolo, embromándolo, ¿sí? El presidente francés Emmanuel Macron, en busca de publicidad, dijo erróneamente que abandoné la cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington a trabajar en un alto el fuego entre Israel e Irán. Incorrecto. No tiene ni idea de por qué estoy ahora de camino a Washington, pero desde luego no tiene nada que ver con un alto el fuego. No, todo lo contrario. Es mucho más importante, sea a propósito o no, Emmanuel siempre se equivoca. Manténganse al tanto. Aquí, horas después, no he contactado a Irán para conversaciones de paz de ninguna manera. Estos son solo noticias falsas y muy inventadas. Si quieren hablar, saben cómo contactarme. Deberían haber aceptado el acuerdo que estaba sobre la mesa. Habría salvado muchas vidas. Y con el correr de las horas, cada vez mayor belicosidad. Aquí, finalmente, prácticamente la declaración de guerra. Atención a esto. Hace 4 horas, recién. Por eso esta transmisión, básicamente. Ahora tenemos, ya no Israel tiene, tenemos control total sobre los cielos de Irán. Hasta hace algún tiempo recordarán las declaraciones de Rubio, las propias declaraciones de Trump. Nosotros en esto no participamos. No puede Irán responder con ataques contra Estados Unidos porque Estados Unidos no participó. Bueno, ahora ya directamente hablando en primera persona del plural, ahora nosotros tenemos control total sobre los cielos de Irán. Irán contaba con buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos y en abundancia, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que Estados Unidos. Y finalmente, hace 4 horas también, ya directamente la amenaza nada más y nada menos que contra el líder político religioso
de Irán, el ayatolá. Aquí la amenaza. Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, matarlo, con claridad, no vamos a matarlo, al menos no por ahora, pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. Gracias por su atención en este asunto. Y finalmente, hace 3 horas, hace un rato, rendimiento incondicional. Rendimiento incondicional. Ya directamente quieren el rendimiento de Irán. ¿Para qué? Para la destrucción de Irán, para el descabezamiento de los líderes políticos, religiosos, militares y el establecimiento, como en el pasado, de una colonia, ¿no? Si no, no. Y además de todo esto, naturalmente, la destrucción total de cualquier capacidad de respuesta militar, como en Siria. Recuerden que después de, entre comillas, más que la caída, el derrocamiento de Bashar al-Assad, comenzaron los bombardeos israelíes destruyendo todos los restos de las Fuerzas Armadas sirias, ¿sí? Para que el nuevo gobierno, puesto por ellos también, pero por las dudas en el caso de que quieran un cambio de posición, careciese Siria como país, más allá del gobierno, de cualquier capacidad militar por agua, por tierra, por los cielos, etcétera, etcétera. Rendimiento incondicional. A propósito de la cuestión del arma nuclear, del invento de que los iraníes quieren ya mismo un arma nuclear, a partir de ahora sí deben quererla, con toda razón, después de estos ataques. Deberían, sin lugar a dudas, generarla, porque ese arma nuclear, como en el caso de Corea del Norte, representa el único límite real, representa la única amenaza considerada como válida por Occidente y por Estados Unidos. Cualquier intento de negociación, cualquier incluso intento de respuesta militar medida, genera en Occidente, entre los halcones neoconservadores, incluso entre los halcones neoconservadores israelíes, la sensación de debilidad o la certeza, la sensación de debilidad de Irán, de Rusia, de China, y por ende acometen una vez más sobre una nueva línea roja. Con lo cual, solamente las armas nucleares representan en este momento un medio hasta el momento útil para la desescalada, aunque están comenzando, en el caso de Rusia, cada vez más a rechazar incluso el potencial destructivo de las armas nucleares, rechazar los halcones neoconservadores estadounidenses, rechazar la posibilidad real de una escalada nuclear, y por eso acometieron la tríada nuclear rusa, ¿no? Incluso ya van abandonando ese último atisbo de sanidad mental, pero por lo menos hasta ahora esa es la única frontera, el único límite, el único dique a la locura de los halcones neoconservadores guerreristas estadounidenses, al imperialismo de Estados Unidos y de sus lacayos europeos. Por eso, a partir de ahora, seguramente Irán va a querer una bomba nuclear, pero hasta ahora no la quería. Y, por cierto, a propósito de esto, aquí las palabras de Tulsi Gabbard hace nada, atención a esto. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon. Mi agencia, ella, la directora de los servicios de inteligencia, una de las agencias de inteligencia puesta allí por Trump, y este es su análisis frente al Senado, si no recuerdo mal, respecto a Irán. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon. Mi agencia continúa cerciorando que Irán no quiere construir un arma nuclear. Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he... Y el líder supremo Khamenei no ha autorizado la construcción de un arma nuclear. Recuerden que para ellos un arma nuclear determina un pecado, ¿sí? Representa una forma de pecado. El líder supremo establece las formas del pecado, establece los lineamientos religiosos y éticos y morales más importantes, y según los líderes religiosos, los líderes supremos iraníes, desde
la revolución iraní a principios de los 80, establecieron que un arma nuclear representaba un pecado en términos religiosos, éticos y morales, connota un pecado para ellos. Por eso no la pueden generar hasta por lo menos un cambio en esa posición del líder supremo, y esto remacha aquí Tulsi Gabbard con toda razón. Además, el líder supremo suspendió el programa nuclear en 2003, esto también es cierto. El programa nuclear con fines militares, esto suspendió en 2003, también cierto. Mi agencia de inteligencia continúa monitorizando de cerca y evaluando si Irán cambia esta doctrina nuclear y su programa de desarrollo nuclear. Y no solamente un control, una evaluación, un monitoreo desde afuera, sino que gracias en su momento al acuerdo multilateral para el desarrollo de la tecnología nuclear, el desarrollo nuclear iraní con fines pacíficos, acuerdo llevado a cabo por Obama en su último mandato, antes de la llegada de Trump en su primer gobierno, en su primera gestión. Ese acuerdo determinaba no solamente que Estados Unidos, si no recuerdo mal también Rusia, China, Reino Unido, Francia y puede que Alemania también, esos países firmantes, un acuerdo multipartito, que esos países podían realizar revisiones, y de hecho las realizaban in situ, ¿sí? Realizaban recorridas de las instalaciones militares, los iraníes con las puertas abiertas de sus instituciones, de sus instalaciones nucleares, nunca jamás quejas de los revisores respecto a esto, respecto al ocultamiento de alguna instalación secreta, no, todo muy abierto a cambio de la aprobación por parte de esos países y por parte de Occidente de la continuidad del desarrollo nuclear pacífico para energía, para investigación, con fines medicinales, etcétera, etcétera. Pero ¿quién abandonó ese acuerdo? El propio Trump. Bueno, esto está recordando Tulsi Gabbard en su declaración de hace poquito, y consultado sobre esto, sobre las palabras de Gabbard de Irán no está generando una bomba nuclear, ¿sí? Consultado sobre esto en el avión de camino a Washington, Trump respondió lo siguiente. ¿Cuán cerca usted cree que estaban realmente los iraníes de conseguir una bomba nuclear? Porque Tulsi Gabbard, y ahí interrumpiendo Trump a la periodista, Tulsi Gabbard responde muy rápido Trump, muy cerca, y entonces nuevamente la periodista. Tulsi Gabbard testificó en marzo, antes de su, apenas poco después de su designación, unos meses después de su designación frente al Senado estadounidense. Tulsi Gabbard testificó que la comunidad de inteligencia estadounidense dijo que no estaban construyendo un arma nuclear. No me importa lo que dijo Tulsi Gabbard. Creo que estaba muy cerca de obtener una. Bueno, cualquier cosa, sin la más mínima idea, ni siquiera con idea quizás de lo dicho por Tulsi Gabbard, según fuentes cercanas a Tulsi Gabbard, por cierto. Ella aparece a cargo de la agencia de inteligencia directamente responsable de la provisión de inteligencia al presidente, aparece al mando de esa agencia de inteligencia, si no recuerdo mal, la Agencia de Seguridad de Inteligencia Nacional es el nombre entre las más de una docena de agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA, incluida el FBI, incluida el NSA, etcétera, etcétera. Bueno, aparentemente, según fuentes cercanas a Tulsi Gabbard, en los reportes, el director de la agencia todos los días presenta un reporte de inteligencia para el presidente todas las mañanas en su despacho, una hojita, nada más que eso, un reporte diario de inteligencia,
Bueno, ni siquiera eso leído. No puede, Trump rechaza los documentos escritos ni una hoja escrita. Entonces, a partir de ahora, aparentemente, los reportes esos presentan muchas ilustraciones, muchas imágenes y a veces incluso alguna animación en una tablet, ¿no? En una tableta, alguna animación, algo visible así con muchas lucecitas para llamar la atención de Trump, para, sí, para participarlo de la situación de los reportes de inteligencia de Estados Unidos. Bueno, no me importa, ni enterado Trump, no me importa, no me importa. Y así comienzan entonces los medios. Los medios sobre la base de estas publicaciones, comienzan a machacar los medios y los guerreristas. Acá, por ejemplo, Axios, hace algunas horas nada más, hace 4 horitas nada más. Esto de hace nada, de recién. Axios. Trump considera atacar a Irán antes de una crucial reunión en la sala de situación. En este momento, Trump reunido en la llamada sala de situación con la Casa Blanca, en el búnker de la Casa Blanca, con los altos mandos políticos y militares para determinar una acción militar directa. Trump considera atacar a Irán antes de una crucial reunión en la sala de situación. Esta la situación reportada por Axios. Mientras tanto, además de los medios, por cierto, otro medio, Axios teóricamente de izquierda, no llega izquierda y derecha en Estados Unidos, una cosa muy relativa, especialmente la izquierda, muy relativa, izquierda ligada a los demócratas, ¿sí? Más neoliberal, progresista neoliberal, más que cualquier otra forma de posicionamiento a la izquierda de nada. Acá, Fox News, el medio más cercano a Trump. Bueno, Fox ya jugadísimo llamando a la guerra. According to Axios is reporting, President Trump will meet with his national security team in the White House situation. Bueno, el presidente muy activo en Truth y según fuentes y según Axios, también reportando esto, el presidente tendrá pronto una reunión con su Consejo de Seguridad. Room at 1 p.m. Eastern today to make decisions about U.S. policy toward the war between Israel and Iran. Para tomar decisiones respecto a la guerra entre Israel e Irán. 3 U.S. officials have told Axios, and this is key, why this matters. The U.S. official said Trump is seriously considering. Y esto importa porque 3 fuentes dijeron que Trump está considerando muy fuertemente, muy seriamente, ingresar a la guerra y lanzar un ataque con armas estadounidenses un ataque conjunto contra Irán. Especialmente contra las instalaciones en Fordow de enriquecimiento de Irán. Esto ante el fracaso de la destrucción de esas instalaciones, solamente destruidos algunos edificios por encima, pero no en el subsuelo con estas instalaciones de enriquecimiento de uranio, bajo tierra, bajo, si no recuerdo mal, 60 metros de roca. ¿Sí? Así que Fox también en campaña, y si quieren más campaña para la guerra, aquí el mayor guerrerista de todos, el más inmoral de todos los halcones. Con ustedes el señor Lindsey Graham, también hoy en Fox. Chapter on the largest state sponsor of terrorism in modern history. We got a chance to end Irán es el mayor patrocinador de terrorismo en la historia de la humanidad. Tenemos una chance de ayudar para siempre al Estado de Israel, reemplazando al régimen con algo mejor. Algo mejor, básicamente un títere de ellos, ¿no? Y creo que el mayor ganador del derrocamiento del ayatollah será el propio pueblo iraní. Claro, ellos determinan todo esto por el interés del pueblo iraní, claro, naturalmente, ¿no? So pray for our troops in harm's way. There are risks associated with any operation. They join the military to keep their country safe. Entonces, recen por nuestras gloriosas tropas, quienes se unieron a los militares para mantenernos seguros. And to make the world a better place. Y para, como la canción de Michael Jackson, de Make the World a Better Place, ¿no? Esa canción de Michael Jackson. Bueno, y para
hacer del mundo un mejor lugar. Taking on the Ayatollah does both. To our friends in Israel, we have your back. Y les decimos a nuestros amigos en Israel, los apoyamos, estamos tras sus espaldas. We're praying for success. You've tolerated too much too long and too Rezamos por el éxito. Ustedes, amigos israelíes, toleraron demasiado por demasiado the tiempo. world. You have normalized trying to kill the Jews. When Israel's attacked, nobody says a word about it. Y ustedes normalizaron que el mundo quiera matar a los judíos. Yo, sinceramente, presencio lo contrario. Genocidio en Gaza por el gobierno genocida de Netanyahu, el comienzo de ataques, una guerra abierta contra Irán por Israel. Bueno, aparentemente, según este señor, presenciamos la naturalización de los ataques contra los judíos, así en general, no ya los israelíes, los judíos en general. If France were attacked, what would the French do? What would we do? So the days of the expecting Israel to sit on the sidelines and Si nosotros fuéramos atacados, ¿cómo reaccionaríamos? Entonces, los días en los cuales esperábamos que Israel se mantuviera tranquilo al costado not go to the heart of the beast are over. y no atacara al corazón de la bestia, Irán, esos días ya se acabaron. Take this regime down, make the world a better place. Derroquemos a este régimen y hagamos un mundo mejor, ¿no? Como el tema de Michael Jackson, Heal the World. Bueno, este señor, para las personas con creencias religiosas, sin dudas, bueno, podemos vaticinar una eternidad en lo más profundo del infierno. Para las personas sin creencias religiosas, bueno, lamentablemente este señor recorrerá toda su vida sin un castigo por las barbaridades dichas y hechas, lamentablemente. Pero lo recordaremos como a un genocida, como un canalla, como a un ser despreciable, ¿no? Por lo menos eso. Finalmente, demoledores y demoledoras, y recuerden por favor ayudarnos con pulgar arriba, con los comentarios, las suscripciones, las membresías, a través de PayPal también. 3.800, 3.900 demoledores recién y 2.000 likes. Demoledores, ayúdennos contra la censura. Pulgar arriba, por favor. Pulgar arriba, porfis, porfis, porfis. Sobre el final, muchas gracias a Rosana Franci, nuevo miembro. Voy a presentar los recursos de Estados Unidos ya en movilización hacia Medio Oriente, con lo cual prácticamente confirmado lo del ataque. Juan Velázquez por acá, hola, doctor Ezequiel, excelente programa. Tengo una pregunta, en su opinión, ¿cuál es el papel que tendría China y Rusia en toda esta locura? Y en caso de una escalada mayor, ¿cree que intervendrán o abandonarían a Irán? No van a abandonar a Irán porque están conscientes de que están acometiendo el nodo más débil de esa tríada por el momento de Rusia, Irán y China, unida esa tríada no por una cuestión ideológica o incluso ni siquiera necesariamente por una cuestión de intereses comunes, sino por un enemigo en común, básicamente. Los ataques directos de Estados Unidos contra todos ellos generaron una alianza primero tácita, después directa, naturalmente, primero entre Rusia y China, con los BRICS naturalmente también, incluida la India, y con Irán mucho más después de todos estos ataques. Y recuerden la posición estratégica de Irán en el Rimland euroasiático, ¿no? Entonces, no van a abandonar a Irán. Ya despacharon aviones, los chinos despacharon aviones civiles con algún contenido en su interior no conocido. Quizás ayuda humanitaria, sí, quizás municiones para sus sistemas misilísticos, quizás componentes necesarios para la producción de armas. Bueno, en el caso de Rusia directamente presentan un acuerdo de cooperación militar refrendado hace poquito, si no recuerdo, hace 1 o 2 meses, después de un acuerdo firmado hace, si no recuerdo mal, puede que cometa un error, si no hace 20 años, hace 15 años y después renovado varias veces y finalmente con un nuevo acuerdo de reemplazo firmado hace muy poquito entre
entre el presidente iraní y el presidente ruso. No van a abandonar a Irán y, por cierto, Irán presenta armas defensivas rusas, presenta interceptores rusos como los Pansir. Los S-400 todavía en esta guerra no aparecieron a la vista claramente, pero según todos los reportes fueron despachados por Rusia en una operación comercial bastante importante, una venta bastante importante de esos sistemas defensivos. Así que esa es la situación. De ahí a que comience mañana mismo una guerra directa entre China y Rusia contra Estados Unidos en Irán. No, obviamente no. Las movidas aquí de ajedrez estratégicas, ¿sí? Lo menor posible, los menores reacomodamientos posibles y siempre de la manera más oculta, más subrepticia, ¿no? Estas idas y vueltas y estas declaraciones belicosas con espuma en la boca de Estados Unidos, rendición total, esas declaraciones caracterizan a un imperio en decadencia, un imperio completamente rabioso, fuera de sí, y por ende cometiendo un error tras otro. La geopolítica, tanto en lo diplomático como en lo militar, está caracterizada por la astucia, por el pensamiento estratégico. Por eso la capacidad geopolítica y geoestratégica de Putin, porque no reacciona en caliente, los vamos a matar, rendición incondicional, no, cabeza fría y el mejor curso de acción con miras a los objetivos, no a Twitter, a las declaraciones frente a la prensa, eso, el show para la tribuna de Trump, ¿sí? Nada más que eso, con sí, un poquito o mucho rating ese día, pero en términos geopolíticos y geoestratégicos para Estados Unidos, un paso más en el declive irreclinable. Claro que un declive peligroso, eso sí, sin lugar a dudas, ¿sí? Bueno, acá otro comentario y después presento lo último. Jordi P. desde Colombia, saludos desde Colombia, saludos Jordi. Dado que ya es casi un hecho la intervención de Estados Unidos, ¿qué se puede esperar de Pakistán dadas sus recientes declaraciones? Bueno, tema interesante lo de Pakistán. Primero por las declaraciones después rectificadas. Las declaraciones primero aparecieron, ¿qué declaraciones? La declaración de si Israel acomete nuclearmente a Irán, nosotros vamos a realizar un ataque nuclear contra Israel. Esa, ¿no? En el nombre de la hermandad musulmana en el mundo, etcétera, etcétera. Esa es la declaración de Pakistán, según los medios iraníes, pero esto después fue rechazado por si no recuerdo mal, por el ministro de Relaciones Exteriores o si no por el ministro de Defensa pakistaní, fue rechazado en una declaración diciendo nuestras armas nucleares responden únicamente a la defensa de los ciudadanos pakistaníes y no a otros países, ni siquiera países vecinos, con lo cual rectificaron en esas declaraciones o no fueron realizadas directamente, ¿no? Las presentaron los iraníes como una suerte de amenaza, pero no fueron realizadas realmente por los pakistaníes. Más allá de esto, sí presentaron declaraciones de apoyo en el sentido de que rechazaron oficialmente la agresión israelí contra Irán, pero en ese sentido y como parte de alguna manera de la umma del mundo musulmán, aunque los musulmanes iraníes chiitas y los pakistaníes sunitas, más allá de eso, recuerden el carácter dual de la política exterior pakistaní y especialmente de sus servicios de inteligencia, ¿no? En el pasado yo recuerdo también declaraciones a favor de Irán y demás, y supuestamente los servicios de inteligencia pakistaníes, penetrados por la CIA, despacharon las coordenadas de ubicación de Soleimani en su momento, del general iraní Soleimani, cuando él en Irak, ¿no recuerdan? En una caravana de camionetas de camino al avión para su regreso a Irán. Y bueno, y un dron, un Reaper, si no recuerdo mal, o un Predator, comenzó un ataque con misiles una vez determinada su ubicación y eso generó
el asesinato de Soleimani. Aparentemente ayudaron los servicios de inteligencia pakistaníes. Despacharon la ubicación, nada más y nada menos. Nada más y nada menos que eso. Entonces, siempre dual, siempre a medias o siempre, de alguna manera como Erdogan, ¿sí? Un viejo zorro, para los unos una sonrisa, para los otros otra sonrisa, todo el mundo lo que quiere, pero en realidad puñaladas traperas para todos lados. Bueno, algo parecido a lo de Pakistán. Así que nada seguro lo de la participación de Pakistán en apoyo a Irán, y menos aún con un conflicto abierto con India, centralizando sus recursos, ¿no? Muchas gracias, Ariel da Costa, por eso. Exacto, están dando manotazos de ahogado. Bueno, sobre el final, ¿por qué la importancia de la participación de Estados Unidos y por qué esto genera a partir de ahora, un escenario distinto? Naturalmente, mucho más difícil para Irán, pero a la vez un escenario de posible desquicio, de posible implosión para Estados Unidos, porque un nuevo conflicto y un conflicto no ganable, sin tropas en el barro, y no va a despachar tropas Estados Unidos en ningún modo, también va a generar un caos enorme para Estados Unidos. Para Ucrania esto toda una tragedia. De hecho, Estados Unidos aparentemente habría abandonado definitivamente el envío de armas en esta semana. Así que esto genera un corrimiento, pero malo para todos, quizás con la excepción de China, de Rusia, ¿sí? Porque esto genera un conflicto más de desgaste para Estados Unidos. Por cierto, quería presentar esto respecto a la propia prensa estadounidense. Israel afirma que Irán estaba a punto de desarrollar un arma nuclear. La inteligencia estadounidense afirma que faltaban años. Esto lo he dicho por CNN, también el día de hoy. Pero más allá de esto, quiero presentar lo prometido, los recursos estadounidenses movilizados ya para un ataque, ya mismo movilizados para un ataque, básicamente los siguientes. Desde el día de ayer por la noche, aviones F-22, los famosos Raptors, 12 aviones, estos aviones principalmente cazas para el enfrentamiento aire-aire, 12 aviones movilizados desde la base de Langley en Virginia, 12 aviones F-35 Lightning, estos, bueno, ya Israel con algunos, 12 más movilizados ahora, ¿no? Desde Vermont, desde la Guardia Nacional del Aire en Vermont, también desde Reino Unido, desde el ala número 48, ala, una mala traducción aquí de este traductor, desde la flotilla número 48 de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza Aérea Británica, ubicada en Lakenheath, en Reino Unido. Aviones F-16, los Super Fighting Falcons o Super Hornet también lo llaman, los más modernos, también mencionados como parte del envío, aunque sin haber establecido el número exacto. Y naturalmente también varios tanqueros KC-135, los famosos Stratotankers o Stratotankers, como lo llaman ellos, o KC-46 Pegasus, ya todos ellos enviados hacia la región, sin un número establecido, pero aparentemente más o menos 20. En ruta, ¿hacia dónde? Hacia Arabia Saudita, hacia la base militar de Arabia Saudita. ¿Qué base precisamente? Esta de aquí, y de paso presentamos otro de los recursos estadounidenses por aquí. Estos no los enviados, sino las bases ya ahora. Estas las bases, ¿sí? De Estados Unidos, las navales en azul
oscuro, las aéreas en verde, ¿sí? Ubicadas en Kuwait, ubicadas en Omán, excepto en Yemen, en todos lados, varias en Arabia Saudita, en Qatar, en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, ahí Abu Dhabi. Las aéreas, la de ISA, la número 1, aquí en Bahrein, la 2, por acá en Qatar, la 3, por aquí, en esto aparentemente, no, la 3 de los verdes, acá, en Kuwait, perdón, la 4 verde, la de Ahmed Al-Shabar, base aérea, número 4, acá no a la vista, por lo menos no a la vista, acá en Kuwait también, la 5, bueno, acá Irán. Todo alrededor bases y recordemos naturalmente la base también en la frontera entre Jordania, Siria e Irak, si bien una base chiquitita, hay también una base seguramente utilizable para la monitorización de drones. Todas estas bases a disposición de los estadounidenses y ahora el envío de todos estos aviones, los F-35, los F-22, los cargueros, todos ellos enviados a la base militar nuevamente de Arabia Saudita a la base del Príncipe Sultán. Príncipe Sultán, ¿cuál de todas ellas? Si me ayuda el mapita por aquí. Príncipe Sultán 6, 7 y 8. Esta de aquí, la número 6. No, esta Rey Khalid, Riyadh Airways, Scan Airways. Una de estas tres. King Fahad. Bueno, una de estas tres, evidentemente. La 9 también y la 1. Bueno, alguna de las bases aéreas perdón por la desprolijidad, alguna de estas quizás la traducción esa del príncipe sultán distinta del nombre aquí en inglés, pero bueno, muy probablemente a la número 1, a esta de aquí, a la base aérea ISA, por la cercanía con Irán al otro lado del Golfo Pérsico. Bueno, esa es la situación. Demoledores y demoledoras, y este conflicto ya de por sí peligroso, ahora mucho, pero mucho más. Por eso queríamos esta transmisión hoy, ante tanta mentira en los medios hegemónicos y tanto cara dura disfrazado de analista geopolítico por ahí, en realidad, bueno, youtubers, showmans y no más que eso, con muy poquito de análisis realmente. Una vez más, ayúdennos con el pulgar arriba y nosotros mañana por aquí, como todos los miércoles, junto a Fernando Moragón. Antes de eso, Adrián Celaya en DMP Geopolítica y después de nosotros, como todos los miércoles por la noche también, Eduardo Bior. No desaprovechen los programas de DMP Geopolítica y si pueden todos ustedes generen una suscripción ahí completamente gratuita, porque a partir de ahí pueden realizar análisis mucho más profundos sobre temas mucho más específicos, no solo con una voz, la mía, o dos o tres, la mía, la de Juan Antonio y la de Fernando, Juan Antonio Aguilar y Fernando Moragón, sino de muchos analistas tan buenos o incluso mejores que nosotros con otras perspectivas. Así que no lo desaprovechen todo eso si quieren aparecer verdaderamente al tanto, no solamente del último momento, para eso 1000 canales, sino de análisis más profundos hacia adelante, ¿sí? Hacia lo que vamos a presenciar de aquí a poco. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Los queremos mucho. Un beso y un abrazo y hasta mañana. Chao.